Bienvenidos a Misterios de otras eras. El misterio del hombre de la máscara de hierro. En la Francia del siglo XVII, durante el apogeo del reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, el país no solo florecía en arte y cultura, sino también en secretos profundamente arraigados. Desde el majestuoso Palacio de Versalles, el monarca manejaba las riendas de su reino con un poder absoluto, rodeado de lujos, intrigas políticas y un riguroso control sobre todas las facetas de la vida en el reino. Sin embargo, detrás de este esplendor yacían secretos que nunca debían emerger. Uno de los más perturbadores, que desafiaría al tiempo como un misterio sin resolver, era el enigma de un hombre cuya identidad fue borrada de la historia: el hombre de la máscara de hierro. Todo comenzó en 1669, cuando un prisionero fue enviado a la fortaleza de Pignerol, una desolada prisión al sureste de Francia, reservada para los enemigos más peligrosos del trono. Este hombre era diferente desde el principio. Su rostro era perpetuamente cubierto por una máscara de hierro, y su verdadera identidad estaba tan protegida que ni siquiera los guardias conocían el secreto. El oficial encargado de su custodia, Benin d'Auvergne de Saint-Marc, recibió instrucciones precisas. El prisionero debía permanecer en un aislamiento absoluto. Las órdenes eran claras: nadie debía hablarle, interactuar con él, ni siquiera mirarlo directamente. El encarcelamiento del hombre de la máscara de hierro estaba rodeado de un nivel de secretismo y precauciones sin precedentes. Su celda fue diseñada para evitar cualquier tipo de contacto con sus compañeros prisioneros. Los alimentos que le eran proporcionados eran cuidadosamente inspeccionados, y cualquier intento de comunicación era severamente castigado. Los guardias que lo vigilaban eran rotados constantemente para impedir que alguno se familiarizara con él. Todo estaba calculado para asegurar que su existencia permaneciera en la penumbra. A pesar de estas rigurosas medidas, las murmuraciones comenzaron a expandirse entre los oficiales y guardias de Pignerol. ¿Quién era este hombre cuya identidad merecía tal protección? Algunos especulaban que era un traidor de alto rango que había complotado contra el rey. Otros sostenían que podría ser un espía extranjero atrapado en las confusas redes de intriga internacional de la época. Sin embargo, una teoría más alarmante comenzó a cobrar fuerza. ¿Podría este hombre tener una conexión directa con la realeza francesa? Saint-Mars, cuya lealtad al rey era indiscutible, obedecía cada instrucción sin titubeos. Sin embargo, el persistente misterio del prisionero parecía perturbarlo. Con el tiempo, su papel como guardián de este enigmático hombre atrajo miradas suspicaces de la corte, especialmente cuando Saint-Mars recibió ascensos y privilegios poco comunes. Esto fomentó la idea de que el prisionero no era simplemente un enemigo de Estado, sino alguien con una identidad que debía mantenerse oculta a toda costa. Durante sus años en Pignerol, el prisionero nunca intentó escapar ni mostró signos de desesperación. Según los escasos guardias que lo observaron, su comportamiento era sereno, casi resignado. Pasaba largas horas contemplando el horizonte desde la pequeña ventana de su celda, como esperando algo que nunca llegaría. En 1680, después de más de una década en Pignerol, fue trasladado a la isla de Sainte-Marguerite, una prisión fortificada en el Mediterráneo. Este movimiento, aunque discreto, no pasó desapercibido entre los locales. Las habladurías sobre un hombre enmascarado en esta isla remota se diseminaron rápidamente. Había quienes afirmaban que era un noble caído en desgracia. Otros sugerían que se trataba de un espía en misión secreta. Pero la realidad, cubierta por la leyenda, seguía siendo un enigma. En 1698, el prisionero fue trasladado por última vez a la Bastilla en París. Este traslado marcó el capítulo final de su vida,
pero no el fin de su historia. En la Bastilla, las medidas de seguridad fueron aún más estrictas. Aislamientos impensables, rotaciones constantes de los guardias, evitaban cualquier tipo de conexión o revelación de su verdadera identidad. Tras su muerte en 1703, su entierro fue registrado bajo el nombre de Marchiali, llevado a cabo sin ceremonia. Pero lejos de resolver el misterio, su muerte avivó la intriga. ¿Quién era este hombre cuyo rostro debía permanecer oculto incluso en la tumba? La muerte del hombre de la máscara de hierro no apagó las preguntas sobre su identidad. Más bien, avivó las llamas de la curiosidad entre aquellos que se atrevían a investigar lo que los registros oficiales nunca respondieron. La enigmática figura, cuyo rostro permaneció oculto incluso en la muerte, sembró interminables especulaciones a lo largo de los años. Las teorías brotaron como la maleza, algunas plausibles, otras rozando los límites de la fantasía pura. Una de las primeras y más aceptadas teorías fue que el hombre de la máscara de hierro era un traidor político, un individuo que atesoraba secretos demasiado peligrosos para ser revelados al mundo. Quizás fue un noble que conspiró contra Luis XIV o un astuto espía extranjero enredado en el peligroso juego de las intrigas internacionales. No obstante, esta teoría falla al explicar por qué se tomó la medida extrema de ocultar su rostro con una máscara y por qué su existencia debió permanecer oculta, incluso después de su muerte. Con el paso de los años, comenzó a tomar forma una teoría aún más fascinante: la posibilidad de que el prisionero fuera de sangre real. Según esta hipótesis, el hombre de la máscara de hierro podría haber sido el padre ilegítimo de Luis XIV, un escándalo capaz de desmantelar la legitimidad del Rey Sol. Esta noción, aunque polémica, cobra sentido en una monarquía donde la imagen y el poder eran cruciales para la supervivencia. Sin embargo, la teoría que más ha capturado la imaginación a lo largo de los siglos es la que sugiere que el prisionero era el hermano gemelo de Luis XIV Noce. Dicho rumor afirma que al nacer los gemelos, la corte decidió ocultar la existencia de uno para evitar una crisis de sucesión en una monarquía gobernada bajo el derecho divino. Si esta teoría es cierta, ocultar al gemelo habría sido una decisión tanto pragmática como despiadada, dando lugar a una vida de anonimato y aislamiento. El filósofo Voltaire fue uno de los primeros en mencionar al hombre de la máscara de hierro en sus escritos del siglo XVIII. Según Voltaire, el prisionero llevaba una máscara de terciopelo negro, no de hierro, y sugirió que era alguien de alta importancia política. Aunque no ofreció pruebas tangibles, sus relatos capturaron la imaginación pública, cimentando el misterioso legado en una Europa fascinada con las intrigas monárquicas. En el siglo XIX, la historia del hombre de la máscara de hierro encontró su camino hacia la literatura y, posteriormente, al cine. Dramatizaciones de la teoría del gemelo retrataron al prisionero como una víctima noble de un complot despiadado diseñado para preservar el poder de la corona. Aunque en su mayoría ficticias, estas interpretaciones han mantenido viva la fascinación por el misterio. Pese a la popularidad de la teoría del gemelo, no todos estaban convencidos. Algunos historiadores sugirieron que el prisionero podría ser un noble italiano caído en desgracia o un militar francés que cometió un error grave. Aunque menos dramáticas, estas teorías no explican el altísimo nivel de secreto y las medidas de seguridad en torno al prisionero. En tiempos recientes, nuevos hallazgos han reavivado el interés en el caso. En 2023, durante la restauración de documentos en París, una carta de Saint-Mars al ministro de Justicia de Luis XIV emergió, describiendo al prisionero como alguien cuya existencia debe permanecer en las sombras no por lo que hizo, sino por lo que representa. Estas palabras,
crípticas pero poderosas sugieren que su identidad tenía implicaciones mucho más profundas de las que podemos imaginar. Además, se descubrió un diario de un guardia de la Bastilla en estos mismos archivos. Las páginas describen al prisionero como un individuo de calma inquietante, que solía susurrar en voz baja: «La verdad no debe ser conocida». Aunque nunca verificadas oficialmente, estas palabras han dejado una impresión duradera. El hombre de la máscara de hierro no era solo un hombre confinado. Su vida se entrelaza directamente con los momentos más cruciales del reinado de Luis XIV. Desde guerras territoriales hasta intrigas en la corte, su historia es una pieza crucial en el intrincado rompecabezas de una era fascinante del pasado y, quién sabe, tal vez del presente. En el corazón de este misterio perdurable, cada fragmento de información sobre el hombre de la máscara de hierro parecía generar más enigmas que respuestas. Durante las exploraciones de documentos del reinado de Luis XIV, historiadores y académicos tropezaron con patrones inquietantes, menciones vaguísimas, registros fragmentarios y un esfuerzo evidente por borrar cualquier huella de su existencia. Este intento de ocultamiento no solo reafirmaba la relevancia del prisionero, sino que también insinuaba que su auténtica identidad podía ser una amenaza directa para la estabilidad del reino. Los últimos años del prisionero en la Bastilla se hallan entre los más crípticos. Su celda, ubicada en un sector sumamente aislado de la prisión, permanecía vigilada por guardias rotativos cuya estancia en el puesto nunca era prolongada. Incluso en el interior de la fortaleza, solo un reducido grupo de oficiales conocía su existencia. Sin embargo, entre los restos de relatos sobrevivientes emerge un detalle intrigante: las enigmáticas visitas que ocasionalmente recibía. Un informe no oficial de un guardia menciona a un hombre vestido completamente de negro que visitaba al prisionero en intervalos irregulares. Este visitante nunca se quedaba más que unos minutos y partía siempre sin articular palabra alguna. En 1703, cuando el prisionero falleció, sus pertenencias personales fueron destruidas y su celda minuciosamente desinfectada. Esta acción, aparentemente rutinaria, tenía la clara intención de eliminar cualquier vestigio de su vida. Incluso en la muerte, el hombre de la máscara de hierro permanecía como un misterio indeleble. El entierro del prisionero fue un acto de extrema discreción. Enterrado bajo el nombre de Marchiali en un cementerio común, carecía de ceremonia o inscripciones que lo identificaran. Sin embargo, una nota archivada por el capellán de la Bastilla decía que el prisionero vivió sus últimos días en una calma casi sobrenatural. Según el capellán, el hombre de la máscara de hierro pronunció una última frase antes de morir: «Mi silencio es mi libertad». Estas palabras, aunque breves, se convirtieron en el epicentro de múltiples interpretaciones posteriores. ¿Qué pretendía comunicar con esa frase? ¿Acaso revelaba una verdad que jamás sería desvelada? ¿O solo asumía su destino como un hombre condenado al olvido? Estas preguntas alimentaron aún más el aura de misterio que rodeaba su figura y mantuvieron viva la fascinación por su historia. En los años siguientes, los rumores sobre el hombre de la máscara de hierro se propagaron por toda Europa. De ser un secreto celosamente guardado por la corona francesa, su historia se transformó en una leyenda que cautivó a escritores, filósofos y artistas. Voltaire, el renombrado filósofo del siglo XVIII, fue uno de los primeros en referirse al prisionero en sus escritos. Aunque sus relatos eran en gran medida especulativos, contribuyeron a cimentar la idea de que el prisionero poseía una importancia política o familiar significativa. En sus obras, Voltaire propuso que el hombre de la máscara de hierro no era un mero prisionero, sino alguien cuya existencia estaba tan íntimamente entrelazada con la monarquía que su identidad debía permanecer constreñida incluso post-mortem. Esta idea,
aunque imposible de verificar, resonó profundamente en un mundo donde las intrigas monárquicas y los secretos familiares eran temas de perpetua fascinación. El siglo XIX trajo consigo nuevas interpretaciones de la historia, muchas apartadas de los registros históricos y explorando el territorio de la ficción. Escritores como Alejandro Dumas, autor de El hombre de la máscara de hierro, adaptaron la historia para crear narrativas dramáticas cargadas de conspiraciones y giros imprevistos. Estas versiones populares presentaban al prisionero como un héroe trágico, víctima de una trama despiadada para proteger el poder de la corona. Aunque estas versiones ficticias no reflejan necesariamente la realidad, contribuyeron a perpetuar la historia del hombre de la máscara de hierro y a transformarla en un símbolo de los excesos y las intrigas del absolutismo monárquico. De alguna manera, el prisionero enmascarado trascendió su propia identidad para convertirse en un icono de lo desconocido, una figura que ejemplificaba el costo de los secretos en una era dominada por el control absoluto. Sin embargo, entre todo el alboroto de interpretaciones y teorías, algunos detalles históricos permanecen constantes. El hombre de la máscara de hierro era indudablemente alguien cuya existencia suponía una amenaza para el orden establecido. Así, su historia perdura, resonando a lo largo de los siglos como testimonio de los oscuros misterios del poder. Con el paso de los años, el enigma del hombre de la máscara de hierro no ha dejado de fascinar tanto a historiadores como a curiosos. Esta historia, repleta de secreto e intriga, ha dejado desconcertados a expertos y entusiastas por igual. Dentro de las frías paredes de la academia, las teorías sobre su verdadera identidad resuenan con fervor, mientras un patrón inquietante emerge: el meticuloso esfuerzo de la corona por borrar cualquier rastro del prisionero. ¿Por qué la monarquía se tomó tantas molestias? Algunos sugieren que el hombre de la máscara de hierro representaba una amenaza directa al reino. Si realmente era el hermano gemelo de Luis XIV, su mera existencia habría sacudido los cimientos de la legitimidad del Rey Sol. Una monarquía basada en el derecho divino no podía permitirse dos herederos, lo cual habría desatado el caos político. El reino, dividido en facciones, se habría tambalado ante la posible fractura del poder unificado del monarca. Esta teoría podría entenderse mejor al observar la obsesión de Luis XIV por consolidar su imagen de soberano absoluto. Desde erigir el majestuoso Palacio de Versalles hasta establecer rígidas normas de conducta en la corte, todo en su reinado proyectaba orden inquebrantable. La existencia de otro Luis habría logrado que esta fachada se desplomara, exhibiendo una vulnerabilidad que el rey no estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, no todos los académicos se adhieren a esta teoría. Algunos investigadores sugieren que el hombre de la máscara de hierro no era un gemelo, sino un portador de un secreto aún más siniestro. Según esta versión, fue testigo de un acto que comprometía a toda la dinastía de Luis XIV. Quizás un crimen atroz, una traición encubierta o una verdad devastadora sobre los orígenes reales. Esta hipótesis, aunque menos popular, ofrece una razón plausible para justificar tanto secretismo y aislamiento. En 2023, un hallazgo inesperado en los archivos nacionales de Francia atrajo la atención nuevamente hacia este misterio ancestral. Una nota cifrada, atribuida al vigilante Saint-Mars, describía al prisionero con palabras espeluznantes. Su rostro es su condena, pero su silencio es nuestra salvación. Este enigmático mensaje sugiere que la identidad del hombre de la máscara de hierro podría estar relacionada con un peligro que amenazaba tanto al reino como a la sucesión misma. La misma nota alude a un objeto misterioso, un documento que jamás debe ser leído.
Aunque su existencia nunca ha sido probada, algunos historiadores especulan que podría tratarse de una carta, un testamento e incluso una confesión del propio prisionero. De ser cierto, este documento podría ser la clave para desenmarañar el enigma, justificando su supresión meticulosa por parte de la corona. Entre los relatos que persisten, surge un testimonio intrigante de un guardia de la Bastilla, quien describió el peculiar comportamiento del prisionero en sus últimos días. Según el guardia, aunque el hombre de la máscara de hierro nunca habló con nadie directamente, a veces murmuraba frases en voz baja. La verdad no debe salir al mundo, pero no desaparecerá conmigo. Este misterioso mensaje ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos piensan que se refería a un secreto que prometió proteger a cualquier costo. Otros sugieren que era una advertencia, un recordatorio de que las verdades más oscuras siempre encuentran su camino. A medida que los documentos siguen siendo estudiados, emerge una imagen más clara. El hombre de la máscara de hierro no era solo un prisionero, era un símbolo del costo que la monarquía estaba dispuesta a pagar para preservar su dominio. Su existencia en silencio, aislado y despojado de identidad, refleja el precio del orden en una sociedad con poder absoluto. Hoy, mientras historiadores continúan desentrañando esta historia, persiste una pregunta: ¿estamos cerca de descubrir la verdad? Algunos creen que nunca conoceremos su identidad debido a la destrucción de documentos claves hace siglos. Otros confían en que aún hay fragmentos ocultos en los archivos de Francia esperando a ser desvelados. Lo indiscutible es que su historia ha trascendido el tiempo. Desde las plumas de Voltaire hasta la gran pantalla en adaptaciones cinematográficas, el hombre de la máscara de hierro se ha erigido como un emblema de intriga y secreto, recordándonos cómo el poder puede esculpir y perder vidas. Su legado reside no solo en sus acciones, sino en lo que simboliza: el precio de los secretos en un mundo regido por control absoluto. A medida que avanzaban los años y los historiadores buscaban nuevas pistas, se fue gestando una idea perturbadora. Tal vez, la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro no era el único secreto oculto entre los muros de la Bastilla. Tal vez, lo que Luis XIV se esforzaba en proteger no era solo el nombre de este enigmático prisionero, sino algo más profundo, algo capaz de tambalear los cimientos mismos de la monarquía francesa. Las sombras de un secreto perduran en el tiempo, resistiéndose a ser desveladas. La teoría del hermano gemelo siempre ha sido la más controvertida, pero ahora surgen detalles que siembran dudas incluso entre sus más fervientes defensores. Las notas recuperadas de Saint-Mars, el carcelero, mencionaban que el prisionero tenía acceso a documentos restringidos. ¿Por qué un hombre supuestamente aislado del mundo exterior tenía permitido leer estos textos? ¿Acaso contenían información crucial sobre la verdadera línea sucesoria de los Borbones? Más intrigante y misterioso aún son las visitas clandestinas en la Bastilla. Un hombre vestido de negro acudía esporádicamente, y aunque no había registros oficiales, los guardias lo mencionaron en diarios y notas. Ese hombre no venía a vigilarlo, venía a aprender de él, escribió uno de los atónitos vigilantes. Con el paso del tiempo, una nueva hipótesis emergió. ¿Y si el prisionero no era simplemente alguien cercano a Luis XIV, sino alguien que poseía un conocimiento potencialmente devastador? Esta idea, pese a ser especulativa, halló respaldo en descubrimientos recientes. Se hablaba de un manuscrito secreto, conocido solo como el Registro Oscuro, que contendría detalles sobre las primeras décadas del reinado de Luis XIV. Un manuscrito elaborado por un testigo que jamás se hizo público. Historiadores contemporáneos especulan: ¿podría ese testigo haber sido el propio hombre de la máscara de hierro? Si fuese así,
explicaría su estricto aislamiento y los esfuerzos por borrar todo rastro de su existencia tras su muerte. Aunque el manuscrito probablemente fue destruido, su mera posibilidad añade una capa más de intriga a esta ya de por sí fascinante historia. Se ha conjeturado que el prisionero pudo haber presenciado un acuerdo secreto entre la corona francesa y el Vaticano, donde se ofrecía apoyo eclesiástico a cambio de favores políticos. O quizás estuvo involucrado en una conspiración para derrocar al joven rey, un plan fallido que selló su destino detrás de una máscara. Sin embargo, una teoría más impactante se perfila en las sombras. El hombre de la máscara de hierro podría no haber sido solo un testigo, sino el cerebro detrás de artimañas políticas, diseñando estrategias para manipular la corte desde su confinamiento. Si esto se verificara, su encarcelamiento no sería solo un silenciamiento, sino una venganza real. Un hombre silenciado, pero nunca derrotado. Esta teoría plantea al hombre de la máscara de hierro no como una víctima pasiva, sino como un actor perspicaz del teatro político de su tiempo. Y si su silencio no fuera una señal de rendición, sino de un poder subyacente que, aún encerrado, ejercía una inquietante influencia sobre todos aquellos a su alrededor? En los últimos días de su vida, según los relatos supervivientes, el prisionero pareció resignarse a su destino, pero un misterio final queda por desvelarse: un mensaje. En una carta escrita por un guardia se menciona una nota dejada en su celda, nunca divulgada al público, pero llena de rumores sobre una advertencia. Esas palabras resonaron. No fue un adiós, fue un desafío. Esta ambigüedad ha llevado a muchos a creer que el hombre de la máscara de hierro dejó algo más que interrogantes. Dejó una pista, quizá una clave para descifrar su vida y su papel en el brillante pero peligroso escenario del reinado de Luis XIV. Mientras tanto, su historia sigue cautivando. Escritores, filósofos y cineastas adaptan su legado, envolviendo su figura en nuevas vestiduras narrativas. Pero en el vasto eco de interpretaciones y rumores persiste una verdad: el hombre de la máscara de hierro es más que un prisionero. Es un símbolo del poder de los secretos y de los extremos a los que las coronas pueden llegar para proteger sus tronos. La pregunta inquietante sobre el hombre de la máscara de hierro no es meramente quién era, sino por qué su existencia estuvo cargada de un secretismo tan impenetrable. Este enigma ha desconcertado a generaciones. Las teorías que intentan esclarecer su identidad son variadas, desde la insinuación más famosa sobre un hermano gemelo de Luis XIV y So, hasta especulaciones más sombrías que sugieren que el prisionero poseía un secreto capaz de destruir la monarquía francesa. Sin embargo, lo que sabemos con certeza es que esta historia no terminó tras su muerte. Su legado es una sombra que aún se proyecta sobre el tiempo. Antes de morir, el hombre de la máscara de hierro dejó un supuesto mensaje que aún resuena en la historia como uno de los misterios más desconcertantes del caso. Aunque el contenido preciso de este mensaje nunca se ha encontrado, fragmentos indirectos han llegado a los historiadores. Según algunos documentos antiguos, este mensaje estaba cifrado en un código que hasta ahora nadie ha logrado descifrar completamente. Las breves líneas del mensaje parecían una advertencia, una revelación que debía permanecer oculta. La frase más citada de aquel supuesto mensaje dice: «El trono se sostiene sobre un pilar de mentiras, y quien lo derrumbe verá la verdad». Estas palabras han quedado marcadas en la historia, interpretadas de muchas formas a lo largo de los siglos. Algunos piensan que se refieren a un oscuro secreto sobre la legitimidad de Luis XIV como rey, mientras que otros creen que aluden a una conspiración más vasta, involucrando a la familia real, la Iglesia y las potencias europeas del momento. Tras su muerte,
surgieron informes que sugerían que la máscara que el prisionero llevaba no era solo un instrumento para ocultar su rostro, sino un emblema de algo más profundo. Para algunos teóricos, la máscara era una forma de deshumanización, un recordatorio constante de que su vida había sido sacrificada para proteger un secreto mayor. Para otros, la máscara tenía un propósito funcional: evitar que fuera reconocido por aquellos que podrían haber identificado su rostro, potencialmente desatando una crisis de enormes proporciones. En 2023 se produjo un giro sorprendente cuando un grupo de historiadores, mientras restauraban documentos en París, encontró una carta escrita por un consejero cercano a Luis XIV. En esta carta, el consejero describe al prisionero como un hombre cuya existencia representa el mayor peligro para el reino. Aunque el nombre del prisionero no se especifica, el contenido sugiere que su encarcelamiento no fue simple castigo, sino una medida desesperada para impedir que una verdad incómoda emergiera. ¿Qué verdad podría ser tan peligrosa? Se sugiere que el hombre de la máscara de hierro no era solo un testigo o un hermano olvidado, sino alguien que conocía los orígenes oscuros del ascenso de los Borbones al trono. Tal vez había descubierto que la línea sucesoria se basaba en una conspiración o traición que los Borbones mantuvieron oculta por generaciones. Si esto fuera cierto, explicaría por qué su propia existencia debía ser eliminada de los registros históricos. El aspecto más impactante que deja a los espectadores reflexionando es la posibilidad de que el mensaje final del prisionero no fuera solo una advertencia, sino una pista, aún oculta en archivos históricos esperando ser encontrada. ¿Podría ser que la verdad detrás de la máscara de hierro esté al alcance de nuestras manos? En los últimos minutos de su vida, según una carta de un capellán en la Bastilla, el prisionero murmuró: «La verdad no muere conmigo, está escrita, y aquellos que la busquen la encontrarán». Estas palabras han sido vistas como una promesa de que algo quedó atrás capaz de desvelar finalmente el misterio. Finalmente, el relato termina con una reflexión intrigante. ¿Hay más pistas ocultas en los recovecos de la historia? ¿A siglos de distancia, aún caminamos por las huellas del hombre de la máscara de hierro? Sin darnos cuenta, podríamos estar a un paso de una verdad más cercana de lo que imaginamos. A veces, los secretos más oscuros no se revelan. Simplemente se esconden en lugares que aún no hemos explorado. La máscara de hierro no solo cubrió un rostro, sino ocultó una verdad capaz de cambiar el curso de la historia para siempre. Y así, el misterio del hombre de la máscara de hierro queda envuelto en las sombras de la historia, un enigma que quizás nunca sea completamente resuelto. Pero en Misterios de otras eras, este es solo uno de los muchos secretos que exploramos. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte y acompañarnos en nuestro próximo viaje, donde desentrañaremos nuevos enigmas que desafían el tiempo y la imaginación. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, cada misterio tiene su verdad oculta.